que tenemos para hoy que nos atañe y es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces vamos a tomar una porción de la palabra del Señor, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vamos hoy a definir lo que es el arrepentimiento y vamos a hablar con la ayuda del Señor pues de este tema que seguramente va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para nuestros amigos. Hoy hemos denominado pues fiesta de salvación. Es una bendición muy grande poder predicar el mensaje de Jesús tal cual está en las Sagradas Escrituras. Quiero hablar del arrepentimiento y quiero decir que definiendo en esta noche el arrepentimiento, tengo que tomar una palabra griega obligatoriamente y es metanoia. Es una palabra griega que significa literalmente eh, percibir. Meta, después, que implica un cambio, neo, percibir, nous, mente, el asiento de la reflexión moral. Significa por ello cambiar la mente o cambiar el propósito, ¿sí? Cambiar la dirección. En otras palabras, poner un alto en el camino y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo bien y voy a retomar entonces mi vida direccionándola de la mejor forma. En el Nuevo Testamento siempre se refiere a un cambio en vista a mejorar o producir una enmienda, ¿sí? Y siempre en referencia al pecado, excepto cuando el evangelista Lucas en el capítulo 17 entonces nos habla del arrepentimiento, pero él lo enfoca al cambio, ¿sí? De mente o propósito por piedad hacia aquellos que han sido afectados por las propias acciones. El arrepentimiento entonces involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Hemos estado viendo una serie de temas acerca de lo que atañe al evangelio, lo que atañe, ¿cierto?, a la gracia, lo que atañe a la fe. Como ya sabemos, hablamos del evangelio que significa buenas nuevas y que aquí se relaciona en este caso con el reino de Dios para el ser humano. No puede haber una mejor noticia, ¿cierto? El saber que todavía el Señor está dispuesto a perdonar hombres y mujeres y que formen parte del glorioso reino de Dios. Después de todo lo que hemos venido describiendo y todo lo que hemos venido compartiendo, entonces el mundo necesita entender y necesita comprender que hay un Salvador y que ese Salvador entonces es Cristo el Señor. Recuerde que el arrepentimiento es un mandato de Dios, ¿sí? Es un mandato de Dios. Empecemos por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento y les estuviera diciendo de una forma tan clara, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En varias ocasiones Él les habló de esta manera, arrepentíos, y así lo entendieron y lo predicaron los apóstoles. ¿Qué dice el libro de los Hechos 17:30? Empero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todos los lugares a todos los hombres para que ellos se arrepientan. Cuando el Señor se expresaba de esta manera, estaba dejando claro que Él es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender en el ámbito terrenal, ¿cierto? Y es necesario entonces que podamos comprender de una manera más profunda lo que es la palabra del Señor y lo que es el arrepentimiento. Entonces, dando motivos para el arrepentimiento. Por eso es bien importante, en otras palabras, lo que el escritor les decía, hacer frutos o dar motivos para el arrepentimiento, hacer frutos de arrepentimiento y no digáis en vuestros corazones que Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos de esas piedras, de Abraham. Para una persona arrepentirse de algo, tiene que tener una motivación o tiene que tener una razón.
¿cierto? Una razón por la cual entonces esa persona debe arrepentirse, esa persona debe cambiar o deba cambiar el camino, ¿cierto? Y deba direccionar su vida. Si una persona tiene entre manos un negocio, y descubre que ese negocio pues no le conviene y que ahí va a perder un dinero interesante, ¿cierto? Y que va a salir perjudicado, entonces sencillamente esa persona llama o se reúne con la persona que iba a hacer el negocio, la negociación, y le dice, mira, yo no quiero seguir adelante con este negocio porque no me conviene. Antes de que cerremos, entonces yo prefiero retirarme, yo me retiro pacíficamente. Entonces se puede notar que en los discursos de los apóstoles y en la predicación de Juan el Bautista, siempre ellos invocaban un motivo, siempre ellos invocaban una razón para decirle a la gente que se arrepintieran de sus malos caminos y que se volvieran al Señor. Si nosotros notamos y fuimos memorizando la escritura inicial, entonces Juan el Bautista estaba predicando y lo estaba haciendo de una manera vehemente, les estaba diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y les estaba pues confrontando, ¿cierto? Con sus pecados, les estaba confrontando con sus vidas, les estaba confrontando con lo que ellos eran. Entonces, en otras palabras, les estaba dando una razón para que ellos se pudieran arrepentir. Les decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante, para ellos era importantísimo porque los judíos siempre esperaron entonces la venida del Mesías. Y aunque muchos no lo aceptaron, sin embargo, Juan el Bautista había predicado y lo había entendido de esa manera, porque recuerda que, cierto, cuando Juan estuvo encarcelado, él mandó a unos discípulos de él que buscaran a Jesús y le preguntaran unas frases textuales y que le preguntaran algo concreto. ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? ¿Y qué le responde Jesús? Vaya y díganle a Juan el Bautista que puede estar tranquilo, que puede morir tranquilo, que los cojos entonces andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y a los pobres se les es anunciado el evangelio. En otras palabras, le dijo, aquí ha venido el Mesías y ha venido entonces para quedarse, ha venido a traer un mensaje especial, ha venido a traer un mensaje glorioso y ese es el mensaje que hoy nosotros estamos predicando. Los cojos siguen andando porque la palabra del Señor entonces sigue obrando. Hoy estamos predicando y el Señor sigue sanando a los enfermos. El Señor sigue libertando a los cautivos. El Señor sigue haciendo milagros. Sí, los ciegos entonces se les está abriendo la vista. Aquellos sordos entonces están oyendo las maravillas del Señor. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio, pero no solo a ellos, sino a toda criatura, porque ese es el mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, entonces este será salvo. Él, en otras palabras, estaba dando razón del porqué del arrepentimiento, del porqué o la necesidad de que las personas se arrepintieran, se convirtieran. La Biblia nos dice que muchos de los israelitas no creyeron en el bautismo de Juan, pero otros sí creyeron, ¿cierto? Y otros no solamente creyeron, sino que se bautizaron. Le hago un paréntesis aquí. Recuerda que el bautismo de Juan fue solo para arrepentimiento, ¿sí? Fue solo para arrepentimiento porque posteriormente se encuentran a otros discípulos en Éfeso y entonces les preguntan, ¿y vosotros en qué fuisteis bautizados? Ellos dicen en el bautismo de Juan y el apóstol entonces les dice, Juan bautizó para arrepentimiento, ¿cierto? Juan bautizó para arrepentimiento y es ahí cuando entonces Juan les estaba explicando y les estaba diciendo que vendría el Mesías y que ese Mesías entonces sería el libertador de Israel que traería las bendiciones a todos aquellos que la pudieran aceptar. Entonces él por eso textualmente les decía, vuélvanse al Señor y conviértanse de sus manos caminos, a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Entonces es bien interesante que nosotros podamos tener en cuenta esta palabra arrepentimiento, este acto de arrepentimiento. Recuerde que esto es una de las doctrinas fundamentales que enseña la palabra del Señor y que enseña la iglesia del Señor. No solo es sentirse mal o no hay que arrepentirse solamente para sentirse mal. El arrepentimiento es detenerse en el camino ancho. Predicador, ¿y qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? No es solo sentirse mal, es detenerse en el camino ancho que lleva a la perdición.
Es romper con el mundo, es romper relaciones con el mundo, decir hasta aquí, stop, no voy más con el mundo, romper relaciones con el mundo y con todo lo que nos ata al mundo, es morir al pecado, es desistir entonces de continuar en el pecado. El arrepentimiento no solo es un sentimiento, sino también es un comportamiento, ¿sí? Que que debe ser seguido de la conversión, porque recuerde que hay muchos que se arrepienten y no se convierten, y entonces su vida no llega a cambiar. Por eso el Señor les dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Judas se arrepintió de la traición a su maestro, pero no se convirtió volviéndose al Señor para pedir perdón, sino que lo que hizo fue que se quitó su cinturón, su correa y se ahorcó de un árbol. Entonces, mire, él solo se arrepintió, pero no se convirtió. Si Judas se hubiera arrepentido, entonces si se hubiera convertido, quizás hubiera llegado pidiendo perdón y hubiera alcanzado el perdón, sí, hubiera alcanzado el perdón. Entonces, mire toda esta situación. Esta es la condición o este es el requisito de aquel que es perdonado, que debe arrepentirse, pero también debe convertirse. ¿Por qué? Porque arrepentirse cualquier persona en un sermón bien especial, entonces puede arrepentirse o tiene algún momento especial espiritualmente hablando y es ahí cuando decide arrepentirse. Pero si no decide convertirse, no va a pasar absolutamente nada, porque ese arrepentimiento va solamente a quedar allí. Por eso es necesario arrepentirse y también convertirse para que sean borrados esos pecados y vengan de la presencia del Señor. ¿Tiempos de qué? Tiempos de cambio, tiempos de restauración, tiempos de refrigerio, que vengan de la presencia del Señor. Entonces, tiempos buenos, tiempos mejores. Es eso lo que nosotros estamos experimentando, porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos en la corriente del mundo. Dice el libro de los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y si seguías la corriente del mundo, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice la Biblia entre paréntesis, por gracia soy salvo por medio de la fe. Pero todo esto entonces se viene operando y se viene encuadrando a través de ese arrepentimiento que produce en nosotros una conversión y que produce un cambio de vida para poder seguir adelante. Sí, entonces esta es la condición o este es el requisito de todo aquel que es perdonado. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo? Dice Primera de Tesalonicenses 1:19. Jesús habló de dos caminos que no son paralelos. Recuerde que hay caminos que son paralelos, ¿cierto? O hay palabras que son sinónimas, pero resulta de que de los dos caminos que habló Jesús no son paralelos. Para nada, absolutamente, sino por el contrario, son caminos opuestos, sí, son caminos opuestos. El ancho va a la perdición, va al mal, ¿cierto? El ancho entonces lleva a ese lugar desagradable. El angosto va a la vida, es el camino de la vida, es el que lleva al cielo. Por lo que es necesario que aquel que cree entonces se arrepienta y se convierta a Dios para que su vida comience entonces a dar un cambio y el cambio que es necesario que dé, por lo que es necesario que aquel entonces que se convierte al Señor, que se arrepiente, entonces pueda comenzar a direccionar su vida. Nacimos, ¿cierto?, de espaldas a Dios y frente al pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que nosotros nacimos dándole la espalda a Dios y de frente, de todo el frente al pecado. Convertirse es darle la espalda al mundo. O sea, por eso hablamos nosotros que hay que dar un giro, ¿cierto? Hay que dar un cambio, porque yo le estaba dando la espalda a Dios y le estaba dando todo el frente al pecado. Ahora la idea es esa, que se inviertan los papeles, que se invierta entonces mi posición y que ya no le dé la espalda a Dios, sino que pueda darle el frente y decirle, Señor, quiero darle la espalda al mundo, quiero darle la espalda al pecado. Usted adelante, el mundo atrás de mí, no vuelvo atrás, porque yo he decidido seguir a Cristo y para atrás ni para tomar impulso. Entonces es eso lo que nosotros necesitamos, un cambio de vida, una transformación. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Hoy el mundo entonces necesita acercarse al Señor. Hoy el mundo entonces necesita rendirse al Señor y poder decirle, bueno, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entonces yo quiero acercarme a ti, yo quiero servirte a ti. Recuerde que el pecado es una declaración de guerra
contra el soberano, contra el rey del cielo, ¿sí? Entonces, el pecado nos enemista con Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que mirar. Hay un escritor entonces que habla y vierte lo que él escribe de esta manera y dice que el pecado nos ha puesto como una pared divisoria entre Dios y nosotros. El pecado nos ha enemistado. Para Dios el pecado entonces no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio, ¿cierto? Contra su persona, contra todo lo que él diseñó. El que no es conmigo, contra mí es, dice la palabra. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo, Dios ama la justicia y aborrece ¿cierto? La injusticia. Por lo tanto, he puesto que el pecado es una transgresión de la ley, por eso Dios lo aborrece. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, pero no puedes ver el agravio. Dios no puede ser moralmente neutral o indiferente ante el pecado. No puede sentir indiferencia ante el pecado porque Él es santo. Su propio carácter justo, entonces lo lleva a que ese pecado sea juzgado con firmeza. Sí, por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas, entre Dios y esa persona que está cometiendo pecado. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar, para no oír. Por otro lado, entonces el pecado rompe el orden moral de Dios y se ha establecido desde la fundación del mundo y conduce entonces a esa catástrofe moral y a esa catástrofe espiritual. Por esta razón el pecador será excluido del reino de Dios si antes no es perdonado y limpiado. En otras palabras, si él no decide poner un alto en el camino y entonces arrepentirse y convertirse. Entonces, para ir cerrando este tema interesante acerca del arrepentimiento, alguien diría, pastor, y entonces el arrepentimiento en resumidas cuentas es que implica abandonar nuestra independencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros o el mundo han dado como independiente, como si no tuviera Dios ni ley. Por eso dice, Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y no había nadie se había convertido. Todo el mundo estaba en su pecado. Esto nos lleva a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. O sea, ya no hacer lo que nosotros queremos, sino comenzar a hacer, a seguir la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme, que usted tenga una decisión firme y consecuente de cambiar de bando, o sea, cámbiese de bando. Por eso dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo andábamos en tinieblas, nosotros que en otro tiempo andábamos en el reino de la oscuridad, entonces hoy andamos en el reino de la luz. Hoy ya no somos hijos de la noche, somos hijos del día, por la gracia y por la misericordia del Señor, porque nos cambiamos de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo. El apóstol Pablo explicó lo que implicaba los siguientes términos. Sí, Colosenses 1:13 y 14 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Mire qué bendición tan grande. Por lo tanto, el arrepentimiento lleva a una persona a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos, nueva voluntad. ¿De qué? De agradar a Dios, de agradar a nuestro Rey, de agradarlo a Él. No se trata únicamente de corregir algunos defectos, ¿cierto? De nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva rutina religiosa. No es una rutina. Recuerde, el evangelio no es religión, el evangelio es salvación, es perdón de pecados. Sí, no es que yo le diga a usted en esta hora, no, comience a llevar una nueva rutina religiosa. No es ninguna rutina religiosa, es algo definitivo. Lo que yo le estoy hablando hoy es algo radical, es arrepentirse y es convertirse a Dios. Tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente el control de su vida. Lo que esto entonces va a traducir necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos, al pecado, a la justicia. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, nuestras expectativas y compromisos entonces serán distintos. En otras palabras, porque ya nos cambiamos de un bando al otro. El verdadero arrepentimiento entonces abarca también el intelecto, abarca las emociones, abarca la voluntad en las que Dios llega a tener entonces
absoluta supremacía. Ya no vivo yo, decía el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, más Cristo vive en mí. Y si a Cristo lo conocí según la carne, ya no lo conozco, porque yo ya soy nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de entender la gravedad del pecado. Tiene como una afrenta contra Dios, que Él es santo. Imagínense un Dios santo, un Dios especial, apartado del mal, y alguien se quiere acercar a Él siendo pecador y por lo tanto merece la ira y el castigo divino. Pero Dios, que es rico en misericordia, le dijo al pueblo, y hoy nos dice a nosotros: vaya y díganle al pueblo, no quiero yo la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad. Es ahí entonces cuando ya no hay motivo de echarle la culpa o nuestra responsabilidad a otras personas. Los seres humanos siempre somos dados a echarle la culpa a alguien, ¿cierto? Se me quedaron las llaves adentro del vehículo y yo le echo la culpa al primero que esté por allí. Se me embolató el celular y le echo la culpa a alguien. Y siempre Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y así sucesivamente. Siempre ha sido. No, aquí no se trata de echarle la culpa a nadie, aquí se trata de asumir responsabilidad, porque el hombre entonces asume responsabilidades, ¿cierto? Y asume las consecuencias, porque el hombre ya es un ser responsable. Y es ahí entonces cuando esta situación entonces tiende a complicarse, pero cuando esa persona se acerca a Dios, entonces hay un cambio de vida, hay un cambio, ¿cierto? En todo sentido. ¿Por qué? Porque Dios viene siendo propicio a nosotros los pecadores, un Dios santo, y por lo tanto merece que nosotros nos acerquemos a Él. Todo esto nos lleva a clamar como el publicano de la parábola, donde Jesús se encontró con un publicano y se encontró con un fariseo, y aquel fariseo entonces haciendo alarde de todo lo que él era y de todo lo que él hacía, entonces comenzó a jactarse. Pero había otro personaje por allí llamado el publicano, que se dio golpes de pecho, inclinó su rostro y le dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y el Señor escuchó la voz de este varón. Entonces el arrepentimiento lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque debe incluir un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús. Y eso es importante que tú puedas entenderlo en esta hora, y el lugar que debe ocupar en tu vida. ¿Quién es Jesús? Si el hombre puede entender quién es Jesús y qué lugar debe ocupar en su vida, entonces comienzan los problemas a cambiarse. Básicamente podemos resumirlo diciendo que el Señor, que tiene todo el derecho a gobernar en nuestras vidas, entonces le hacemos esa invitación para que venga a gobernar en nuestras vidas. Esto supone un cambio radical en una actitud rebelde, en una actitud contraria, en una actitud desafiante que el hombre ha venido haciendo delante del Señor, un cambio de sentir. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Un cambio de vivir. Un ejemplo bíblico fue entonces esa parábola del hijo pródigo, cuando estando allá en medio de una situación muy difícil para un judío, porque recuerde que para los judíos administrar o pastorear ovejas era algo sí, de bendición, era algo benéfico, era el trabajo prototipo de los judíos, ¿cierto? Que estaban allá en el Medio Oriente, pero resulta de que no era lo mismo con respecto a otros animales. Y cuando este hombre entró en su desgracia y en su descenso al mal, entonces pasó de administrar ovejas a administrar cerdos. Y estando en esa condición, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se arrepintió, sí, se arrepintió, sintió dolor en su corazón y quiso cambiar, quiso transformar. Entonces es eso lo que hace el Señor, es eso lo que Dios realiza, sí, es eso lo que Dios realiza. Entonces hay un Padre esperando por nosotros con los brazos abiertos, diciéndonos entonces que está esperando por nosotros con un becerro especial, con un anillo, con un vestido nuevo y preparando una fiesta. ¿Para qué? Para todo aquel que venga a Él aceptando esta palabra especial, este mensaje glorioso. Entonces, yo no sé qué opinión te merece el hecho de que Dios todavía siga buscando a los pecadores para invitarlos
a formar parte de su reino. Para mí me parece el mensaje más glorioso, y cada vez que yo puedo predicar y que tengo la oportunidad de predicar un sermón de arrepentimiento, un sermón de salvación, un sermón de la gracia, un sermón de la fe que salva, entonces se llena mi corazón de alegría, se hincha mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de saber que todavía Dios está interesado y sigue buscando pecadores para invitarlos a formar parte de su reino, para invitarlos a que se cambien de bando. ¿Cuáles son esos requisitos que el hombre debe cumplir para entrar en el reino de los cielos? Entonces son preciosos y son sencillos. Tan solamente arrepentirse y convertirse al Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recuerde cuando Jesús se bajó de la barca y llegó allí a aquella región, entonces comenzó a decirles de una manera bien amorosa, a decirles: tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado, Galilea de los gentiles. Y el pueblo que se encontraba en tinieblas vio una tremenda luz, y los moradores en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero decirte en esta noche: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.